gusto es mío. ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. Profesor Atilio, uno hoy se pregunta después de 75 años, en este momento, en la complejidad del mundo actual, ¿a quién le sirve, a quién le beneficia hoy en día cómo está constituida la Organización de Naciones Unidas? Bueno, la verdad beneficia un poco a las grandes potencias del pasado, pero no necesariamente a los pueblos del mundo, ¿verdad? Acá hay un problema grave. Naciones Unidas hoy, tal cual está, representa una especie de película que se quedó fijada en un momento del desarrollo histórico, que es la salida de la Segunda Guerra Mundial. Una época en donde no había satélites artificiales, no se había producido la tercera revolución industrial con el auge de la microelectrónica, ni digamos la informática, ni la internet, ni la robótica, ni nada de eso. Y entonces lo que hay es un organismo que tiene una estructura jerárquica, simétrica, en donde por un lado está la Asamblea General, en donde están todos los 192 países representados, pero que toman decisiones que luego el Consejo de Seguridad, como órgano de gobierno, un órgano dictatorial, porque cada uno de los 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la Federación Rusa y China, pueden vetar la decisión y por lo tanto nada pasa. Por ejemplo, la Asamblea General hace más de 25 años que viene exigiendo casi por unanimidad, digamos con el 97-98% de los votos, el fin del bloqueo a Cuba. Bueno, Estados Unidos veta la decisión al Consejo de la Seguridad y sigue el bloqueo. La Asamblea General exige que el retiro de las tropas de Israel de los territorios ocupados. Netanyahu se encoge de hombros, Trump también, en el Consejo de Seguridad veta la iniciativa y por lo tanto nada pasa. La consecuencia de todo esto es un organismo que hoy se reforma o realmente va perdiendo absolutamente relevancia, inclusive en un mundo donde estamos amenazados por la pandemia, Tatiana. La misma Organización Mundial de la Salud está en cuestión porque no tiene adecuado financiamiento por parte de las Naciones Unidas. Y entonces uno de los máximos donantes de la OMS es Bill Gates. Digo, esto habla de que acá hay algo que está muy mal, ¿no es cierto? Es decir, Francia y Gran Bretaña hoy en día no son las potencias que eran hace 75 años. Mucho más importantes en el mundo de hoy son países como la India, que no está en el Consejo de Seguridad como miembro permanente, o Alemania, ¿no es cierto?, o Japón, por el solo hecho de que ellos perdieron la guerra. Como Alemania y Japón perdieron la guerra, no están en el Consejo de Seguridad, a pesar de que los que sí están, 2 de los 3, de los 5 que están, que son Gran Bretaña y Francia, han perdido toda capacidad de tener un rol, digamos, moderador o de influencia, inclusive en la zona más cercana a sus territorios, que es Europa Occidental, Europa Oriental y parte del Mediterráneo. Entonces es una institución que tiene que ser reformada de raíz, porque así como está, no le sirve a los pueblos definitivamente, ¿no? Sí. De hecho, hoy, profesor Atilio, hemos escuchado, como en años anteriores, distintos líderes mundiales. Narendra Modi, por ejemplo, lo decía, hay que reformarla de manera urgente, pero desde hace varios años, si revisamos históricamente años atrás, también se ha pedido. La pregunta entonces es, ¿por qué no se reforma? Si hoy, después de 75 años, han pasado tantas cosas en el sistema de Naciones Unidas, han pasado tantas cosas en el mundo, hay nuevos ejercicios de poder, nuevas democracias, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces no se ha reformado? Bueno, fundamentalmente porque si se llegara a reformar, esto significaría que tendría que haber más poder para la Asamblea General. Y en la Asamblea General Estados Unidos siempre pierde, digamos, ese es el dato decisivo. Cada vez que presenta alguna iniciativa, la mayoría de la población mundial representada en Naciones Unidas vota en contra, porque Estados Unidos básicamente lo que hace es jugar y defender exclusivamente sus intereses en desmedro de los intereses universales, que eso lo estamos viendo en una serie impresionante de instancias, la última, más reciente, todo el tema de la pandemia, las vacunas y todo lo demás. Entonces, ante esa situación, Estados Unidos no quiere,
por supuesto, si Estados Unidos no quiere, la Federación Rusa y China, bueno, tampoco tienen poder para quebrar esa decisión, aunque a ellos les convendría. Les convendría una democratización del sistema de Naciones Unidas, porque tienen mucho más respeto, encuentran mucho más respeto en la mayoría de los países que forman las Naciones Unidas. Pensemos lo siguiente, Tatiana, China hoy es primer socio comercial o financiero de 144 países en el mundo. O sea, en las 3/4 partes de la membresía de Naciones Unidas de la Asamblea General. Estados Unidos ni remotamente se le ocurriría ceder el poder que está en manos del Consejo de Seguridad a manos de la Asamblea General, porque perdería, digamos, mucho poder. Y entonces esto hace que las palabras del multilateralismo y todo lo demás sean palabras huecas, vagas. A ver, Estados Unidos bombardeó Yugoslavia, a pesar de que el Consejo de Seguridad vetó esa iniciativa y Estados Unidos igual la lleva adelante. Ningún otro país lo hace, ¿no? Cuando vetan, Federación Rusa respeta, China respeta, Gran Bretaña respeta, Francia también, Estados Unidos no. Está toda la idea de que Estados Unidos es el dueño del mundo y por lo tanto hace lo que quiere. Aunque vete el Consejo de Seguridad, ellos bombardearon Yugoslavia, inclusive, recordemos, en Yugoslavia, en Belgrado bombardearon nada menos, destruyeron la embajada de la República Popular China en Belgrado. Y ante eso no hubo ninguna respuesta, ninguna sanción de Naciones Unidas, porque cualquier sanción es vetada por el Consejo de Seguridad. Y lo mismo entonces sigue mandando... Tatiana. Sí, entonces, sigue mandando ¿quién manda en Naciones Unidas, para ser sinceros, hablando a propósito de eso que usted plantea y también lo poníamos a manera de preguntas, si son unas palabras vacías, todos estos buenos planteamientos de cara al desafío que hoy precisamente daba cuenta de ello Antonio Guterres, quien manda entonces es Estados Unidos? Claro, tenemos que hacer un cambio, necesitamos Naciones Unidas, pero por ejemplo, Naciones Unidas ha dictaminado que los bloqueos constituyen un acto, un crimen de lesa humanidad y por lo tanto deben ser prohibidos y sancionados. Bueno, Estados Unidos hace 60 años que bloquea Cuba y sin embargo Naciones Unidas no pudo emitir ningún tipo de condena. La Asamblea Nacional, la Asamblea General de Naciones Unidas lo condena, pero Estados Unidos no es absolutamente perturbado por esa decisión de la Asamblea General. Por lo tanto, digamos, tenemos que pensar un esquema diferente. Además, el mundo cambió mucho. Hoy en día han emergido nuevos países que son muy importantes en el mundo. Estamos hablando de Indonesia, por ejemplo, que está fuera del juego. Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Malasia, estamos hablando de Corea del Sur. Países que no tienen ninguna representación real, salvo en la Asamblea General. Incluso cuando en el Consejo de Seguridad son admitidos como miembros no permanentes, no tienen poder de voto. Por lo tanto, es una organización que está pautada en función de los intereses americanos, como son otras instituciones que aparecieron un poquito antes, que son las llamadas de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en donde realmente ahí quien manda es Estados Unidos, y ahora inclusive en el BID, porque sabe lo que ha pasado, ¿no? Estados Unidos rompió una regla no escrita y era que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo tenía que ser latinoamericano y el vicepresidente estadounidense. Bueno, pues ahora las cosas cambiaron y pusieron nada menos que un personaje nefasto como Mauricio Claver Carone como presidente del BID. Digo, todas estas instituciones tienen que ser remodeladas de raíz, pero por supuesto el poderío de Estados Unidos, su capacidad de veto, de extorsión, de chantaje sobre terceros países ha hecho imposible avanzar en la reforma hasta ahora. Pero el mundo está cambiando, ¿no? Y más rápido de lo que los dirigentes de Estados Unidos se piensan. El mundo cambia rápidamente. ¿Qué hacer mientras algo realmente pueda cambiar? Me refiero de manera definitiva y pensar que sí existe una organización de Naciones Unidas en donde no queden esas palabras vacías. Por ejemplo, el tema del multilateralismo. Hay, de hecho, un día para el multilateralismo que fue propuesta por Venezuela y luego la ANOVAL lo avala, y de qué manera. Es decir, hay una cantidad de organizaciones, una cantidad de países que trabajan en ese ejercicio como en muchos otros. Por ejemplo, defendiendo los principios de autodeterminación de los pueblos, que está constituido también como un principio fundamental de Naciones Unidas. ¿Qué hacer entonces mientras tanto con todo esto y con lo que significa Naciones Unidas?
Bueno, pues yo creo que lo que de hecho está ocurriendo es que comienzan a haber asociaciones de países al margen de Naciones Unidas que intervienen ya en asuntos regionales o en asuntos locales y cada vez con mayor influencia. Esto lo estamos viendo de manera muy clara en lo que es Asia y en todo caso el continente euroasiático, ¿verdad? En donde la influencia de la Ruta de la Seda, el Banco Asiático de Desarrollo, todas estas creaciones que han hecho entre China y Rusia actúan desempeñando un papel moderador ahí donde fracasa Naciones Unidas. Digo, Naciones Unidas tendría que haber prohibido la instalación del Estado Islámico en Siria, que fue una iniciativa que tomó Hillary Clinton cuando era secretario de Estado de Obama. No lo pudo hacer. Bueno, finalmente hubo otras organizaciones regionales y sobre todo bajo el liderazgo de Rusia que pusieron fin a esa situación. Pero eso tendría que haber sido una iniciativa de las Naciones Unidas y no de un conjunto de países al margen. Y creo que acá en Sudamérica nosotros en un momento determinado intentamos, por ejemplo con la UNASUR, hacer aquello que Naciones Unidas no hacía y que la OEA no hacía. Bueno, ahora hemos sufrido un retroceso. Dar terreno en los próximos años, pero esto habla de que justamente el sistema de Naciones Unidas no está dando respuesta a los grandes desafíos de nuestra época, a tener garantías, por ejemplo, de respaldar al Tribunal Penal Internacional, a donde deberían someterse todos aquellos que son acusados de crímenes de guerra. Bueno, Estados Unidos veta eso. Entonces, queda todo en una retórica vacía, grandilocuente, de la multilateralidad y de la reforma de Naciones Unidas, pero a la hora de la hora se impone la asimetría brutal del poder que existe en el sistema internacional. Sí, pero profesor Atilio, le pregunto si incluso más allá de Estados Unidos, es decir, hay algo más. Se lo planteo por el uso político que precisamente usted recuerda se le da en materia de derechos humanos a distintos países y a distintas situaciones. No directamente estaría involucrado Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, cuando vamos el Consejo de Derechos Humanos en sus informes anuales, allí también hay una clara línea de carácter político a favor o en contra de algunos países. Y esto pareciese que no pasa necesariamente por el sedazo de Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos ahí opera a través de algunos proxies, como se les dice, ¿no es cierto? Entonces algunos funcionarios o algunos países que se prestan a las maniobras, hemos visto el escándalo del último informe de esa Comisión de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, el llamado informe Bachelet, que ha vuelto a poner el acento en la situación de Venezuela, en donde los horrores metodológicos producidos en ese informe le quitan absolutamente toda validez, pero como pieza de propaganda ha tenido un papel muy importante y ha servido, digamos, para agitar las aguas, y entonces cuando uno se da cuenta que hay una simultánea ocurrencia de la aparición de ese informe y el viaje de Pompeo a 3 países limítrofes de Venezuela, evidentemente que uno no puede ser tan ingenuo para no pensar que acá hay un plan coordinado de acción en donde una agencia de Naciones Unidas se pone al servicio de los intereses de Estados Unidos, para no hablar de otras organizaciones supuestamente no gubernamentales, pero que están totalmente al servicio de Estados Unidos. O sea, en otras palabras, el sistema internacional necesita una profunda reconstrucción de raíz, porque no solamente las Naciones Unidas han fracasado, sino también algunos organismos internacionales que supuestamente al principio tenían un respeto muy importante en la población. Estoy hablando de Human Rights Watch, por ejemplo, que se preocupa casi exclusivamente de lo que pasa en Venezuela, pero los muchachos que en Chile perdieron casi más de 400 de ellos, perdieron 1 o los 2 ojos, ese no es un problema que concite la atención o la condena de Human Rights Watch. Digo, para poner un ejemplo de los tantos que hay. Claro, ¿no? Y la situación propia de Colombia, profesor Atilio, de eso no se habla. Colombia, una masacre diaria. Un asesinato diario, digamos, promedio en la gestión del presidente Iván Duque, y sin embargo eso no es noticia ni aparece como preocupación. Entonces, por eso que necesitamos una reforma muy, muy profunda. Muchísimas gracias, profesor Atilio. Un placer. Muy buenas noches. Lo mismo. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.